Bienvenidos, estudiantes. Yo soy la profesora Andrea Y yo, el profesor Sebastián. y hoy veremos unidades de concentración y solubilidad. Hemos visto que las unidades de concentración nos permiten cuantificar la cantidad de soluto que hay en una solución. Vimos en la clase anterior las unidades físicas o porcentuales que expresan el soluto en gramos o mililitros. Estos eran el porcentaje en masa-masa, el porcentaje en masa-volumen y el porcentaje volumen-volumen. En la clase de hoy veremos las unidades químicas de concentración que expresan el soluto en función de los moles. Estas son la molaridad y la fracción molar. Pero antes veamos las unidades de concentración físicas que no vimos en la clase pasada. Las partes por billón y las partes por millón se utilizan para medir concentraciones muy pequeñas, por ejemplo partículas contaminantes o cantidad de cloro en el agua potable. Las partes por millón corresponden a las partes del soluto presentes en 1.000.000 de partes de solución. Para soluciones sólidas se utiliza miligramos por kilogramos y para soluciones líquidas la unidad miligramos por litros. Para calcular las partes por millón podemos dividir la masa de soluto en miligramos en la masa de solución en kilogramos o el volumen de solución en litros. Esto multiplicado por 100. Por otro lado, las partes por billón corresponden a las partes de soluto presentes en 1.000.000.000 de partes de solución. Para soluciones sólidas se utiliza microgramos divididos por kilogramos y para soluciones líquidas se utiliza la unidad de medida microgramos por mililitros. Para calcular las partes por billón podemos dividir la masa de soluto en microgramos en la masa de solución en kilogramos o el volumen de la solución en litros multiplicado por 100. Podemos comenzar con las unidades químicas de concentración. Partamos con la concentración molar o molaridad, M mayúscula, corresponde a la cantidad de moles de soluto presentes en un litro de solución. Podemos calcular la molaridad como moles de soluto, es decir, N, divididos por litro de solución, es decir, el volumen. Se utiliza a nivel farmacéutico o de laboratorio cuando las cantidades de sustancias están expresadas en mol. Podemos considerar la unidad de medida de la molaridad como moles por litro. Una de las ventajas de la molaridad es que permite trabajar con moles, por lo tanto se puede emplear estequiometría. Y una desventaja es que el volumen varía con la temperatura, por lo cual su valor no es constante. Veamos un ejemplo. Calcula la molaridad de una solución que contiene 10 gramos de sulfato cúprico en 350 mililitros de solución. Para aplicar la expresión de molaridad se necesita tener la cantidad de sustancia, es decir, moles del sulfato cúprico a partir de la expresión moles es igual a masa dividido por peso molecular o masa molar. Del ejercicio nos dan la masa del soluto, pero la masa molar se debe calcular a partir de su fórmula química. Para esto se suman las masas atómicas. El cobre pesa 64 gramos por mol, el azufre 32 gramos por mol y el oxígeno 16 gramos por mol. De esta forma, la masa molar del sulfato cúprico es 160 gramos por mol. Un mol de sulfato cúprico pesa 160 gramos. Entonces, los moles calculados de esta sustancia serían 10 gramos divididos por la masa molar 160 es igual 0,0625 moles. Por lo tanto, la concentración molar será 0,0625 moles divididos por el volumen 0,35 litros, nos da un resultado de 0,179 moles por litro, es decir, 0,179 molar. Continuemos con la concentración molal o molalidad, M minúscula. Corresponde al número de moles que se encuentra disuelto en un kilogramo de solvente, a diferencia de la molaridad que expresa los moles divididos por un litro de solución. Lo podemos calcular como moles de soluto divididos por un kilogramo de solvente. La unidad de medida de la molaridad es de moles por kilogramos. Una ventaja es que se trabaja con la masa del solvente, la cual no varía con la temperatura. Las desventajas es que no siempre es posible medir la masa del solvente. Veamos un ejemplo. Si se disuelven 10 gramos de hidróxido de potasio, KOH, en 450 gramos de agua, ¿cuál es la concentración molar de la solución? Para calcular la molaridad se necesitan conocer los moles de soluto y la masa del solvente expresada en kilogramos. Se obtiene el número de moles de KOH mediante la fórmula moles es igual a masa dividido por masa molar, pero antes se calcula la masa molar del KOH correspondiente a 56 gramos mol. Entonces los moles serían 10 gramos en 56 gramos por mol nos da un valor de 0,179 moles. Por lo tanto, la concentración molar será 0,179 moles divididos por 0,45 kilogramos. Nos da un resultado de 0,398 moles por kilogramo, o mejor dicho, 0,398 molar. Finalmente, la fracción molar, X, es una cantidad adimensional que expresa la relación del número de moles de un componente, es decir, soluto o solvente, en una solución con el número de moles totales de la solución, es decir,
cuántos moles de soluto o de solvente hay con respecto a los moles totales en la solución. Que sea adimensional significa que no tiene unidades físicas que lo definan. Podemos calcular la fracción molar como moles del componente, es decir, moles de soluto o moles de solvente, divididos por los moles totales. La ventaja de la fracción molar es que su valor no depende de la temperatura, y una desventaja es que implica conocer la masa molar de cada componente de la solución. Por ejemplo, calcular la fracción molar de cada una de las sustancias de la solución de 10 moles de metanol, 1 mol de etanol y 8 moles de agua. El metanol y el etanol son tipos de alcoholes. Ahora, los moles totales de la solución serían los moles de metanol más moles de etanol más moles de agua, es decir, 10 más 1 más 8 nos da 19 moles en total. Entonces la fracción molar del metanol sería los moles de metanol dividido por los moles totales, sería 10 dividido por 19, 0.53. La fracción molar del etanol sería moles de etanol dividido por moles totales, es decir, 1 mol de etanol dividido por 19 moles totales nos da 0.05. Finalmente para el agua aplicamos el mismo procedimiento, 8 moles de agua divididos por 19 moles totales nos da 0.42. Podemos comprobar que la solución es correcta puesto que la suma de las tres fracciones molares nos da un resultado igual a 1. La fracción molar del metanol más la fracción molar del etanol más la fracción molar del agua, es decir, 0.53 más 0.05 más 0.42 nos da 1. Una dilución es el procedimiento que se sigue para preparar una disolución menos concentrada a partir de una disolución más concentrada. Se calcula mediante la siguiente fórmula, donde CI es la concentración inicial en moles por litro, BI corresponde al volumen inicial en mililitros o en litros, CF corresponde a la concentración final y BF corresponde al volumen final. Al efectuar un proceso de dilución agregando más disolvente a una cantidad dada de la solución concentrada, la concentración disminuye, es decir, al ser diluida, la concentración cambia, pero sin cambiar el número de moles del soluto. Por lo tanto, los moles iniciales, es decir, antes de hacer la dilución, son iguales a los moles finales, es decir, después de hacer la dilución, tal como se ve en el ejemplo. Ahora veremos la solubilidad. La solubilidad corresponde a la máxima cantidad de un soluto que puede disolverse en una determinada cantidad de solvente a una temperatura específica, recordando que cuando agregamos un soluto a un solvente se transforma en una solución. La solubilidad depende de la temperatura, la presión, la naturaleza del soluto y de la naturaleza del disolvente. Las soluciones pueden ser saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Y se puede expresar en gramos de soluto dividido en litros de solvente, gramos de soluto dividido en 100 gramos de solvente o moles de soluto dividido en litros de solución. A continuación estudiaremos la solubilidad según la cantidad de soluto. En primer lugar tenemos la solución insaturada, es aquella que contiene una cantidad de soluto menor de la que es capaz de disolver el solvente, es decir, menor a la solución saturada. La solución saturada es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que puede disolver el solvente a una temperatura específica. Y finalmente la solución sobresaturada contiene una mayor cantidad de soluto disuelto del que podría admitir el solvente en esas condiciones, por lo tanto, es inestable. A continuación podemos observar una imagen de los tres tipos de soluciones. Al ir agregando mayores cantidades de soluto a una disolución, esta puede convertirse de insaturada a saturada, hasta que ya no pueda disolver más el disolvente, pasando posteriormente a ser una sobresaturada si se le sigue agregando soluto. Finalmente tenemos el coeficiente de solubilidad, el cual corresponde a la cantidad necesaria de sustancia para saturar una cantidad específica de solvente en determinadas condiciones de temperatura y de presión. Analicemos el siguiente ejemplo de la preparación de una disolución de sulfato de cobre y agua. Al ir añadiendo más cantidad de sulfato de cobre podemos llegar a obtener una solución saturada, la cual se puede identificar por su color azul intenso. Ahora, si seguimos agregando más sulfato de cobre de lo que el agua puede disolver, vamos a obtener una solución sobresaturada, la cual es muy inestable, por lo tanto tiene la capacidad de precipitar. A continuación, se puede evidenciar este proceso de precipitación de un soluto en una solución sobresaturada. Curva de solubilidad. Si analizamos las distintas solubilidades de reacciones endotérmicas, podemos observar que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad o viceversa. El principal factor que influencia la solubilidad es la temperatura, y la variación del coeficiente de la solubilidad de acuerdo a la temperatura es lo que se puede analizar y observar en el gráfico. Los factores que afectan la solubilidad. Estos son tres.
la naturaleza del soluto y del disolvente, la temperatura y la presión. La naturaleza del soluto y del disolvente. Semejante disuelve a semejante. ¿Por qué decimos esto? Cuando existe semejanza estructural entre el soluto y el solvente, es más fácil su solubilidad. Por ejemplo, un soluto polar en un disolvente no polar no se va a disolver. Sin embargo, un soluto polar en un solvente polar sí se va a disolver. La solubilidad va a depender de las interacciones intermoleculares entre el soluto y el disolvente. Las sustancias polares se disuelven en solventes polares y las no polares en solventes apolares. La temperatura. Si analizamos el siguiente gráfico, podemos observar que estos compuestos sólidos disueltos en solventes líquidos van a aumentar su solubilidad respecto a la temperatura, es decir, son directamente proporcionales. Por otra parte, estos compuestos gaseosos van a disminuir su solubilidad cuando aumenta la temperatura, lo que quiere decir que son inversamente proporcionales. La presión. Analicemos la siguiente figura. En el punto A se observa un soluto gaseoso disuelto en un disolvente líquido en un recipiente cerrado. En el punto B y C se le aplica presión. Si observan las moléculas, estas van a comenzar a desplazarse y a compactarse más. Por lo tanto, en general, a una temperatura constante, a mayor presión, entonces mayor va a ser la solubilidad debido a que las moléculas van a estar más juntas entre sí. Bueno, estudiantes, esta fue la clase por video de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima clase.